Un ingeniero francés publicó su creación única diseñada para un tatuador. Se trata de una máquina tatuadora incluida, usando una prótesis, lo que hizo algunas alteraciones, nada más le añadió elementos de una máquina de coser, de una máquina de tocadiscos, de una máquina de escribir y hasta de un manómetro. El increíble brazo cuenta con agujas y boquillas, también tubos desechables que pueden limpiarse y esterilizarse como una máquina de tatuaje común. Actualmente el tatuador utiliza prótesis como una exhibición de escultura cinética. El límite muchas veces está en la mente. Buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Telediario. En el inicio de esta semana le invitamos a que nos acompañe y conozca los hechos más relevantes de Guatemala y el mundo. Le damos la más cordial bienvenida a las noticias de Telediario. Carrillo también con nosotros. Muy buena noche, así es, ya estamos iniciando esta semana con mucha energía, preparados para informarle de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. A continuación damos inicio a nuestra emisión y le presentamos nuestros titulares. Viajan todos los días con la muerte por necesidad. Falta de control hace cada vez más arriesgado uso de transporte extraurbano. Lluvias desnudan precariedades de viviendas construidas para víctimas de El Cambray. Señalados de saquear al Estado ven frustrado intento por boicotear audiencia de primera declaración en caso cooptación del Estado. No había apelado. Yo pedí para el día de hoy un informe detallado de caso. Pido disculpas por haber dado esa información. De esa manera, fiscal reconoce que no apelaron retiro de arraigo contra exministro de Energía y Minas. Habilitan prisión de lujo para detenidos en caso de corrupción. Cuartel militar Matamoros, su nueva morada. ¿Pero quién autoriza esas prisiones? Llegó a discoteca para divertirse, pero encontró mujer por atrasos en Orlando. Mientras tanto, FBI asegura que autor de masacre actuó bajo influencia de organizaciones extremistas. Y en el deporte, Copa América deja a primera selección sin técnico. Así comenzamos. La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia fue el espacio utilizado para la audiencia de primera declaración del caso cooptación del Estado. El arribo de los exmandatarios generó expectativa por sumar un nuevo caso de corrupción en su contra. Buenos días, como todos los lunes, les deseo feliz semana, que Dios los bendiga. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti llegó a Torre de Tribunales. Entre forcejeos, la implicada se movilizó de una carceleta hacia la sala de vistas para participar en la audiencia de primera declaración del caso cooptación del Estado. Contrario a otras ocasiones, hoy la exfuncionaria no ocultó los grilletes en sus manos. Minutos después, por el mismo caso, Otto Pina, del arremetió contra la CICIG, enfatizó que la Comisión contra la Impunidad se convirtió en el vocero de Juan Carlos Monzón, quien es colaborador eficaz en el caso de defraudación aduanera, mejor conocido como La Línea. Mire que es un señalamiento y que tendrán que demostrarlo, pues eso tendrán que probarlo. Yo creo que se han convertido en el vocero de Monzón. Realmente todo lo que dice Monzón parece que fuera la verdad, así que eso lo tendrán que demostrar, no es únicamente hacerlo, ¿verdad? Al ser cuestionado sobre los supuestos regalos que recibió producto de una cooperacha millonaria organizada aparentemente por Roxana Valdetti y varios exministros de Gobernación, esto mencionó. Juan Carlos Monzón se ha convertido en un mentiroso, ha estado inventando una serie de cosas. Ha hecho toda una historia y la CICIG se ha convertido en su vocero. ¿Sí, presidente? ¿Usted sí recibió? No. No. Asimismo, fueron llevados para ser parte de la audiencia los más de 40 sindicados en el caso cooptación del Estado.
Telediario, información actual. La estrategia de la defensa de los señalados al saquear al Estado falló. El juez Miguel Ángel Gálvez no aceptó la petición y decidió dar continuidad a la audiencia. Licenciada, cada vez se ve sintiendo mal, como dijo la otra vez. Como se ha visto en varias ocasiones, los abogados defensores de algunos sindicatos presentan alegatos de no contar con el expediente con que el Ministerio Público imputará cargos a sus defendidos. Por ello es de que alegaban al juez Miguel Ángel Gálvez para que suspendiera la audiencia. Sin embargo, el profesional del derecho dijo de que no la iba a suspender, únicamente aplazar para este martes, y de esta forma tomó el listado de todas las personas. No al lugar al recurso de reposición por las razones indicadas anteriormente, reiterando, no se están variando de ninguna forma porque a ellos les corresponden no solo sus derechos, sino vamos a continuar con la audiencia correspondiente. Contra iniciaron con las quejas. Y se nos indicó que se nos entregaría el día jueves por la tarde. Sin embargo, cuando llegamos el día jueves no se nos entregó nada. En este caso fueron 51 personas las indicadas que permanecían en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Algunos que aseguran que se están acercando a Dios leían una Biblia, otros que desde que entraron pareciera que estaban de mal humor o molestos por algo. Será este martes que el Ministerio Público inicie el partido. Detenidos por la cooperacha sabrán los cargos en su contra. Telediario, información actual. El presidente de uno de los sistemas bancarios del país, José Galicia, y la jefa de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS, Edna Berganza, se presentaron ante el juez de mayor riesgo para solventar su situación legal, mientras Eduardo Kessler Morán, a través de su abogada Carol Paniagua, hizo saber al juez que se ponía a disposición del juzgado. El exbanquero hizo saber al juez que estaba fuera del país, pero regresó por el problema legal que tiene. Estas personas fueron declaradas prófugas de la justicia desde el pasado de Los señalados de este nuevo caso aseguran ser inocentes y hacen señalamientos en contra de las instituciones encargadas de la investigación. A pesar que el Ministerio Público asegura tener los indicios suficientes contra la supuesta estructura denominada cooptación del Estado, el expresidente dice que la CICIG solo es vocera de Juan Carlos Monzón y lamenta ver al que una vez integró su gabinete. Bueno, mire, lamentable. Yo creo que aquí hay mucha gente como los que hoy acabo de ver que realmente, como les vuelvo a decir, están señalados únicamente por el testimonio de Juan Carlos Monzón. Quien se siente ser un siervo de Dios y asegura no arrepentirse de estar privado de libertad es quien ya fue procesado por corrupción en el Seguro Social que cobró la vida de varias personas. Ha sido de bendición. Sí, quebrantado, bendecido. ¿No se arrepiente de estar en prisión? No, por supuesto que les quiero dichoso y gozoso del crecimiento espiritual que he tenido. Mientras el supuesto lavador de dinero asegura que a los que se deben investigar son a otras personas y el famoso exjugador de fútbol sigue indicando lo mismo desde que fue detenido. Pues como se los he dicho en días anteriores, velar por los intereses del ministerio en este caso, y todo tiene que ver con temas del ministerio, no hay ningún problema acerca de que haber u otras que las personalidades que manejaron recursos públicos o de las personalidades que administran instituciones reguladas que manejan el dinero del pueblo. Telediario, información actual. Y pese a que en un principio aseguró que habían apelado el fallo de la jueza Judith Secaida, ahora la fiscal general aceptó que no accionarán contra la decisión que se levantó, esto debido al arraigo contra el exministro de Energía y Minas. El fiscal encargado del caso no había apelado. Yo pedí para el día de hoy un informe detallado. Entonces, en primer lugar, pido disculpas por haber trasladado esa información. Es así como la fiscal general reconoce que la Fiscalía contra la Impunidad no apeló el retiro del arraigo contra el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, y permitió la salida del exfuncionario vinculado a la sola cooperacha.
señor Archila. Y en autos consta que él solicitó autorización a la juez para salir del país por razones de salud y luego porque no estaba ligado a proceso, y efectivamente no estaba ligado a proceso, puesto que hay un expediente en investigación en la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción, independientemente del caso de la cooperacha que llevamos Ministerio Público CICIG. Aldana pidió un informe y dilucidabilidades. El informe para establecer cuál es el argumento del agente fiscal, de la jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, que es donde está el caso, para luego, si hay necesidad de alguna disposición administrativa, por supuesto que la voy a tomar. Eric Archila y Alejandro Sinibaldi son prófugos de la justicia. Hay orden de captura internacional. El Ministerio Público y la CICIG los acusa de asociación ilícita y lavado de activos al buscar su permanencia en la jerarquía del Partido Patriota y complacer con ostentosos regalos a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que rebasan los 40 millones de quetzales. Otros exministros de esta supuesta estructura fueron capturados. Telediario, información actual. Y quienes también llegaron a tribunales fueron los exministros de Gobernación y Defensa detenidos el pasado fin de semana por el caso denominado La Cooperacha. De los señalamientos que... Pero son más señalamientos en su contra que beneficios. Para escuchar el motivo de su detención, el exministro de Gobernación y los extitulares del Ministerio de la Defensa del Gobierno del Partido Patriota llegaron a Torre de Tribunales. Esta diligencia se realizó paralelamente a la audiencia de primera declaración de los indicados en el caso cooptación del Estado. López Bonilla aseguró que el Ministerio Público y la CICIG solo hacen su trabajo, refiriéndose a los señalamientos en su contra. Exministro, ¿se arrepiente de haber asumido el cargo? En ningún momento. Creo que la oportunidad de poder hacer algo por Guatemala la aprovechamos bien. Pero son más señalamientos en su contra que beneficios. Ah, no, ¿cómo? Dígame, yo aumenté en 10,000 elementos policiales a la PNC. ¿No es eso algún beneficio para Guatemala? Además, el exfuncionario dijo que en Mariscal Zavala saludó y entabló diálogos con su exjefe, Otto Pérez Molina. No, mire, es un caso que está formulándose. No. Mire, son cosas que vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Sí. También se habla... Perdón, muchachos. Se habla de otros casos que el Ministerio Público está investigando en su contra, precisamente otros 7 casos. No, esos son temas de denuncias de Contraloría. Los que no respondieron ninguna interrogante fueron los exministros de la Defensa Nacional, Manuel López Ambrosio y Ulipe Sansueto. No tengo nada que decir, gracias. Los señalamientos que el Ministerio Público le hacen en su contra, ustedes dio dinero para poder adquirir regalos lujosos para los ministros presidenciales. No voy a comentar nada. Es de recordar que Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio y Ulises Sansueto fueron capturados este sábado, sindicados de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Telediario, información actual. Y les recordamos que también puede darle seguimiento a nuestras redes sociales. Recuerde que nuestro perfil es @telediariogt. Vamos a una pequeña pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más información de su interés. Seguimos con más noticias. Una vez más fue habilitada la cárcel dentro del cuartel militar Matamoros. Con esta medida, las autoridades pretenden resolver el hacinamiento que existe en Mariscal Zavala ante capturas de exfuncionarios. Con la llegada de los últimos 25 privados de libertad a la cárcel de Mariscal Zavala, esta colapsó porque ya no teníamos espacio para recluir a una persona más. Este es el argumento que da el ministro de Gobernación para habilitar nuevamente una cárcel dentro del cuartel militar de Matamoros. Ante
del hacinamiento en la cárcel en el cuartel militar de Mariscal Zavala. Con ello se pretende la reubicación de unos 32 privados de libertad que con situación de en el diario de Centroamérica, y segundo porque estamos terminando con las labores de reacondicionamiento, de remozamiento de la cárcel de Matamoros. Por medio de un acuerdo gubernativo en el diario oficial se confirma la medida, denominando la cárcel como el centro de detención de hombres y mujeres de la zona 1, que toma vigencia inmediatamente a su publicación, por lo que la dirección del sistema penitenciario está en apresto para los traslados. Que desde el día de hoy el centro de detención estaría en la anuencia de la posible recepción de privado o privado de libertad, que así puede recordar que desde el año pasado dicho cuartel militar albergó una cárcel, destacando como inquilinos los expresidentes Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina. Telediario, información actual. Mientras tanto, la Oficina contra la Tortura cuestiona la habilitación de la cárcel en Matamoros, aunque reconocen que es para solucionar el hacinamiento, también puede convertirse en un privilegio. La ley debe tratarse a las personas con igualdad y generalidad, pero lamentablemente pues nosotros quisiéramos en realidad que no hayan privilegios, porque la ley es la ley y ante ella debe haber igualdad y generalidad. La observancia nuestra es que no debe haber privilegios. Por aparte, cientos de afiliados y varios secretarios han renunciado al Partido Patriota, lo que a decir del Tribunal Supremo Electoral es objeto de un monitoreo, aunque de momento no son causales legales para su cancelación. Exfuncionarios del Partido Patriota capturados y acusados por corrupción pudo causar la desilusión de más de 2.000 afiliados, quienes renunciaron a la organización desde las pasadas elecciones. En el registro de ciudadanos se verifica con regularidad este tipo de situaciones que pondrían en riesgo a dicho partido. Les afecta en cuanto a su credibilidad y las personas que se pudieran en cualquier momento sentir defraudadas por estas organizaciones y obviamente pues ellos están en su derecho de continuar en las mismas o renunciar y adherirse a cualquier otra postura política. Aunque la dirigencia del partido confirma las salidas, resta importancia a la relación con los casos revelados por el Ministerio Público y la CICIG. Pero no necesariamente renunciaron por esto de ahorita, sino porque pasaron a otros partidos a hacer campaña. A esto se le agrega la renuncia de 6 secretarios de comités del partido, el último el de la secretaria de Actas, Alejandra Carrillo, que actualmente es diputada. Todo el partido está institucionalizado. El mínimo de miembros del comité ejecutivo son 20, más los suplentes. Entonces, en ese sentido no tenemos problema. Sin embargo, en el partido, dichos espacios han sido ocupados, aunque tampoco se ha informado al tribunal. No puede tener menos de 20 miembros. Entonces, si con las renuncias estas bajara el número de 20, entonces sí tendrían que hacer corrimientos. Mientras tanto, el tribunal observa la cantidad de afiliados y la organización de los comités, ya que de incumplir, ambos son causales para la cancelación. Telediario, información actual. Los señalamientos por corrupción, el vicepresidente Jafet Cabrera asegura que no hay obligaciones de entregar declaración patrimonial por parte de los funcionarios. No hay ninguna obligación de decir uno su patrimonio. Nosotros con el señor presidente lo hicimos como una voluntad política para que toda Guatemala viera que nosotros estamos con el deseo, con la humildad de decirle la verdad al pueblo de Guatemala y tratar de que todo se supiera de cómo entramos y cómo vamos a salir. Si algún ministro lo hace público, pues eso es una responsabilidad de él. Como le digo, la ley no obliga a nadie a dar el patrimonio, así es de que será una situación de cada uno de los ministerios, de los ministros y de cualquier funcionario de gobierno que pueda hacerlo de esa manera. Casi 2 semanas tiene en el cargo el recién nombrado director de la Quetzal y a la fecha continúa el análisis de los documentos.
Después de 11 días de haber asumido como interventor de la empresa de terminal de contenedores del puerto Quetzal, Alexander Eisentan dijo que aún continúan las auditorías y fiscalización de este megaproyecto de $240 millones si no se garantiza la transparencia de las acciones y documentos e integridad del mismo no se declarará viable. Es una empresa muy grande, tiene muchos empleados y estos últimos días he tenido que revisar miles de páginas de documentos. Y además tengo que verificar de manera independiente que la información que me es proporcionada sea confiable. Hay por lo menos 2 grupos de accionistas, hay varias entidades bancarias nacionales e internacionales y todos tienen intereses dentro del proceso que hay que consensuar para poder avanzar de una forma que les garantice confianza a todos. La Procuraduría General de la Nación ampliará la demanda de nulidad de este contrato. Indudablemente son aspectos que son importantes para precisamente garantizar los resultados a partir de la nulidad del contrato, por las incidencias que esto puede tener, en fin, hay aspectos que deben analizarse desde otras ópticas, ¿verdad? Para iniciar a operar, TCQ necesita una licencia como depósito aduanero temporal. Este trámite está paralizado. Y consideramos prudente lo que está haciendo el señor interventor, de tener primero él todo el control de la empresa y de las operaciones, previo a que nosotros podamos dictaminar o no, ¿verdad? Porque ténganlo por seguro que nosotros vamos a ser minuciosos también en la revisión de todo el expediente. Telediario, información actual. El vicealcalde Ricardo Quiñones inauguró la segunda fase de los trabajos que se están realizando en Zona 6. Del plan que el alcalde tiene para transformar la Zona 6 es una visión no de 4 años ni de 8 años, para que acá en Ciudad de Guatemala demos un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede trabajar cuando los vecinos y la municipalidad trabajan juntos. Este proyecto es de ustedes, este proyecto es para ustedes y este proyecto se hizo con ustedes. Está su trabajo, pasen adelante, que vino para quedarse. Un paso adelante para la Zona 6, esperamos que no sea solo para Zona 6, sino que se implemente en otras zonas. Con esto es un hit el que se está echando el señor alcalde. Yo tenía 7 años de no abordar un bus y ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo. Más económico y más rápido, va a ser una bendición para toda la colonia aquí. Les felicito de veras por este gran triunfo que están trayendo a la Zona 6. Llega el momento del deporte aquí en Telediario, los grandes del deporte, y le presentamos la historia del velerista Juan Ignacio Neigly. Aquí está. Me encanta estar en Guatemala, en Atitlán, que es de los lugares que más me encantan de todo el mundo. Cada momento que estoy aquí en Guatemala pues lo aprovecho muchísimo para estar con mi familia, amigos. Desde muy pequeño, pues para buscar mi mejor preparación me fui de mi casa al colegio, después a la universidad y después bueno, cuando terminé pues he estado más tiempo afuera que aquí, eso más que todo buscando más fogueo, buscando competir contra otra gente y esto. Creo que al estar poco pues lo aprecio más, pero sí me da muchas ganas tal vez pensar, bueno, después de los juegos, poder pasar más tiempo aquí y eso, que bueno, este año pues he podido pasar muy poco tiempo, ¿no? No, pues me recuerdo de bebé, haber tenido 3 años, 2 años, antes de que empezara a navegar, pues siempre acompañaba a mis padres a los regatas. Mi papá navegaba con mi mamá, que bueno, me recuerdo que se iban a velear y pues, a mí me dejaban en tierra y pues me daban muchísimas ganas. Después, como creo que a los 4 años y medio, algo así, pues ya empecé a velear. Bueno, tengo una vida entera llena de memorias de la vela, ¿no?
Sí, yo creo que al principio pues solo lo hacía porque me gustaba. Sí me fui dando cuenta que tenía bastante facilidad. Y después me recuerdo mucho en los Juegos Olímpicos del 96, y mi papá fue como entrenador. Lo vi desfilar, cabal lo enfocaron a él cuando pasó Guatemala y como que sí me di cuenta que esto de las Olimpiadas pues, me encantaba, que algún día quería estar también yo desfilando ahí, y desde ahí estaba pensando con Juegos Olímpicos. Poca gente olímpica, eso es lo que me motiva a dar el 100% mío día a día. No se tienen que poner metas que sean difíciles de aspirar. Ahorita estoy dando todo de mí para pensar que tal vez en Río, si se puede dar ahorita, yo feliz y sigo motivado con eso. Trabajo todos los días como mejor puedo para que así sea, pero si no, pues tendré otras oportunidades. Mientras tanto, en la UEFA Euro Francia 2016 ganó España. Le costó, pero ganó con un gol de Piqué. Y 2-0 ganó también la selección italiana. Vamos a platicar de esto, por supuesto, mañana en los noticieros aquí en Telediario. Ahora, información del clima con Maciel Carrillo. Así es, pasamos rápidamente a conocer cuáles serán las condiciones climáticas previstas para las próximas horas, ya que según reporta el INSIBUME existe la posibilidad que nuevamente se registren lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Se esperaría ambiente cálido durante el día, pero estas lluvias podrían estar presentes, como ya les decía, en horas de la tarde y parte de la noche, acompañadas de actividad eléctrica generalizadas prácticamente en todo el territorio nacional. Así que es muy importante que tome todas las precauciones necesarias. Recuerde que al momento de salir de casa debe llevar su paraguas en mano, ya que se esperarían lluvias para mañana por horas de la tarde. Pasamos ahora a conocer las temperaturas más altas y podemos ver que se esperaría una jornada calurosa a pesar de las lluvias, máximas de hasta 37 grados centígrados en el departamento de Petén, mientras que Zacapa y Chiquimula con una máxima de 36, Izabal con 32, Alta Verapaz con 27, la ciudad capital con una máxima de 25 grados centígrados. En Occidente, Quetzaltenango con 22, Huehuetenango con 25 grados centígrados, el sur de Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Retaluleu, Suchitepeques con similares temperaturas máximas oscilando entre los 31 y los 33 grados centígrados. Ya en horas de la noche vemos cómo disminuyen las temperaturas. La mínima en Quetzaltenango podría ser de 12 grados centígrados, Huehuetenango con una mínima de 16, Alta Verapaz con una mínima de 17, Petén con 24, la ciudad capital con una mínima de 18 grados centígrados, el sur de Guatemala con mínimas oscilando entre los 24 y los 25 grados, mientras que en Oriente, Zacapa, Chiquimula, al igual que en el Caribe y en la región norte de Guatemala, con similares temperaturas mínimas que podrían ser de 24 grados centígrados. Pasamos rápidamente a la información del sol y la misma aparece ya en la pantalla. Podemos observar que para mañana martes estará amaneciendo a las 5 de la mañana con 33 minutos y que anochecerá a las 18 horas con 31. La fase lunar de esta noche es de cuarto creciente. Hasta acá la información del clima. Recuerde entonces que las lluvias continuarán para mañana martes prácticamente en todo el territorio nacional, así que por favor a estar preparado y a tomar todas las precauciones necesarias. Vamos a una pausa, siga con nosotros, ya volvemos con más información actual aquí en Telediario, emisión estelar. No somos de la misma familia. Seguimos con más noticias. La necesidad provoca que miles de personas diariamente viajen con la muerte. Y es que la falta de controles en el transporte extraurbano pone en riesgo la vida de los usuarios.
estado de las llantas, que ya se ha dicho desde hace cerca de 3 años por parte de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en verificaciones en carretera que se han visto que el 70% de autobuses tienen de 1 a 3 llantas totalmente inservibles y varios de esos hechos de tránsito han sido producto de esto. Y la mala práctica en la conducción en carretera también de viajar algunos pilotos de transporte en neutro para poder ahorrarse 200 quetzales de combustible y las pérdidas humanas. Estas declaraciones confirman que la irresponsabilidad de los pilotos y el mal estado de las carreteras son los factores principales que ocasionan los accidentes de tránsito en el transporte extraurbano. Las autoridades afirman que el 2016 ha sido uno de los años con más accidentes de tránsito, principalmente aquellos que involucran a buses del transporte extraurbano. Entre los hechos más trágicos se puede mencionar el que ocurrió el pasado 28 de marzo. Fue la madrugada del lunes, cuando 75 personas se subieron a un bus de transportes Tacaná, que se dirigía de San Marcos hacia la ciudad de Guatemala. Pero la vida de estos pasajeros cambió, pues cuando se conducían en el kilómetro 160 de la ruta interamericana, el autobús cayó a un barranco, ocasionando la muerte de 19 personas, entre hombres, mujeres y niños. En ese trágico accidente también resultaron heridos 36 pasajeros más. Lamentablemente no se ha dado la importancia o el interés debido. Y eso es lo que realmente es aún más preocupante. Nosotros pues hemos recibido denuncias en donde en plena carretera van los usuarios denunciando de que el piloto va a excesiva velocidad e incluso a veces van hasta consumiendo bebidas enlatadas de alcohol. Entonces es lamentable que esta situación se esté dando, no hay un control de parte de las autoridades. Usuarios consultados aseguraron ante los micrófonos de Telediario que por la necesidad de movilizarse a sus trabajos o centros de estudio, tienen que subirse a un autobús, pero cada vez lo hacen en nombre de Dios. Ahorita que estamos con mi madre dando vueltas, hay buses que sí vienen llenos. A veces hasta colgado va uno y a veces cobran hasta 2, 3 quetzales el pasaje, eso ya no es justo. La necesidad de subirse a estos buses así, de que se van sobrecargados y todo eso. Claro que sí, por la necesidad, por eso uno se va, por eso ya ahorita estoy esperando camionetas que van un poco vacío, pero lastimosamente estoy esperando que todo va bien lleno, entonces a veces los choferes que van bolos y por eso muchos accidentes y además que va con toda velocidad y es por eso que muchos accidentes que existen. La pregunta que surge hacia las autoridades correspondientes es: ¿cuántos guatemaltecos más deben morir para que se tomen medidas drásticas? Telediario, información actual. 86 personas han perdido la vida este año por accidentes protagonizados por el transporte público. Y la pregunta es para las autoridades: ¿cuántos usuarios más tienen que morir para tomar acciones? Datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos revelan que este año han ocurrido 238 accidentes de tránsito vinculados al transporte extraurbano, en donde lamentablemente 555 personas resultaron heridas y 86 perdieron la vida. De acuerdo con el defensor del usuario de la PDH, la carretera CA1 y CA2 Occidente, Ruta al Atlántico y Pacífico, es donde se registran mayormente estos hechos. Un dato increíble que, viendo la historia de los hechos de tránsito, desde el año 1997 al día de hoy, cerca de 1.646 personas usuarias del transporte público han perdido la vida
y cerca de 10.000 personas han quedado lesionadas, es decir, han quedado heridas. De esa cuenta, algunos han quedado en estado de discapacidad y hay que analizar el costo social y el costo de la vida, el costo que ha significado para las familias guatemaltecas quedar sin el cabeza de hogar en muchos de los casos. El entrevistado detalló que solo en esas carreteras de enero a la fecha se registraron 65 personas fallecidas y 112 heridas en 23 hechos de tránsito. Además, considera que por esta razón las autoridades competentes deben mejorar las condiciones de seguridad vial y reparar las carreteras para evitar más hechos que han enlutado a decenas de familias, muchas veces por situaciones de exceso de velocidad, ingesta de bebidas alcohólicas y sobrecarga de pasajeros. Telediario, información actual. Mañana nuevamente en una emisión más de Telediario. Que descanse. Feliz noche. Hilden Alta Costura, trajes formales y uniformes ejecutivos para damas, caballeros y niños. Teléfono 2238 29.